Estamos también esta tarde con Alfredo Torres, nada menos, el director gerente de Ipsos Apoyo, que además está con nosotros porque ya está, digamos, en Liderías, Opinión Pública, 1921-2021, que es un libro que él ha denominado Un viaje en el tiempo para descubrir cómo somos y qué queremos los peruanos. Básicamente es un estudio sobre la opinión pública en ese tramo importante de la historia republicana del Perú. Alfredo, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, háblanos un poco del libro, el contenido y qué es cuál es la reflexión, digamos, general que te ha generado. Bueno, es un libro que cubre pues un siglo, ¿no? Nos vamos 90 años atrás hasta el momento del centenario y nos proyectamos 10 años adelante cuando lleguemos al bicentenario. Entonces, no es un libro solo de encuestas, que en el Perú tienen apenas un cuarto de siglo, sino de cómo ha ido evolucionando la sociedad peruana a través tanto de su opinión pública como lo que en el fondo o en el contexto de la opinión pública representa toda la estructura social del país, ¿no? Entonces, cuando retrocedemos hasta el centenario, miramos datos demográficos, por ejemplo, ¿no? Cómo era la vida cotidiana en aquel entonces. En ese momento, el Perú era un país básicamente rural. En Lima vivía apenas el 5% de la población nacional. Uh-huh. Teníamos una tasa de alfabetismo muy baja, apenas el 30%, y las familias eran muy numerosas, ¿no? Había muchos hijos, pero al mismo tiempo la esperanza de vida era la mitad que ahora, más o menos, ¿no? Y luego, a lo largo del siglo, vamos viendo cómo evoluciona, cómo va mejorando las condiciones de vida, a pesar de 2 décadas de cierto retroceso, que fueron la década del 70 y la década del 80, en que se hicieron una serie de experimentos económicos que no funcionaron, y luego pues vemos ya a partir de los años 90 una recuperación de la situación económica. Sin embargo, en el campo de la opinión pública, lo que vamos viendo a lo largo del siglo es que esta va siguiendo un poco las modas de cada momento, ¿no? Es decir, cuando Velasco o Alan García hacen las políticas que hacen, tenían un cierto respaldo popular, ¿no? Pero la opinión pública también se da cuenta luego de los errores cometidos, ¿no? Por eso, cuando al final del régimen de Alan García se produce la elección de Fujimori, pero en realidad la campaña de Vargas Llosa, que fue muy popular en sus inicios, en ese momento la gente, digamos, abandona estas creencias populistas y se pasa al modelo liberal, ¿no? En ese momento, y en los años 90 al comienzo, había aprobación pues para el Fondo Monetario Internacional, para las privatizaciones, la inversión privada, etcétera, cosa que no había en los 80s. Uh-huh. Y esto va a lo largo de los últimos años pues moviéndose un poco, y justamente lo que sostengo en el libro es que, a pesar del crecimiento económico reciente, existe todavía 2 riesgos importantes en términos de opinión pública, que son la tentación autoritaria, o sea, hay un sector amplio de la población que sigue creyendo que se requiere mano dura para gobernar y que no cree mucho en la democracia, y luego la vocación paternalista, es decir que a pesar de un cierto consenso tecnocrático a favor de la economía de mercado, todavía a nivel popular, sobre todo en el interior del país, hay la idea de que el Estado debe proveer una serie no solamente de servicios, que sería, digamos, razonable, sino de controles, ¿no? O sea, hay una desconfianza en la empresa privada y en la inversión privada, que eventualmente puede generar problemas para el desarrollo económico, ¿no? Y eso básicamente se ve pues en el tema, por ejemplo, de las resistencias culturales y sociales y políticas de algunos pueblos nativos y originarios que se resisten, ¿no es cierto?, a el desarrollo de proyectos mineros o energéticos, por ejemplo, ¿no? Claro, así es. Hay mucha desconfianza y por lo tanto el trabajo que tiene que hacer tanto la empresa privada como el Estado para lograr avanzar en esos proyectos es pues de filigrana, ¿no? Tiene que ser muy muy cuidadoso porque y tiene que hacer un trabajo social importante, porque la actitud inicial es de un prejuicio más bien en contra, ¿no? Uh-huh. Incluso en temas
digamos, de infraestructura, ¿no? Se está avanzando mucho con concesiones para hacer una serie de obra pública. Sin embargo, hay sectores donde todavía la población es muy sensible y desconfiada, ¿no? Por ejemplo, pensar que el agua potable se puede hacer una concesión o se puede manejar como empresa privada, que eventualmente sería quizá más eficiente, como ha sido con la telefonía o la luz eléctrica. Claro. Sin embargo, la gente se resiste, ¿no? Tiene miedo de que eso vaya a implicar pues aumentos de tarifas o algo por el estilo. Ahora, en realidad, ¿es esto? ¿Es esta resistencia que existiría de verdad? ¿O es más bien que existe operadores políticos que se aprovechan de esta situación, ¿no es cierto?, y manipulan la ignorancia del pueblo en temas técnicos como este, por ejemplo, ¿no? Porque estos trabajadores del sindicato de Sedapal que han marchado al Congreso el día de ayer, lo que dicen es que al privatizarse Sedapal, teóricamente, lo que resultaría es que el Perú va a sufrir un daño tremendo al eliminarse las tarifas sociales, ¿no es cierto? Y entonces, ese es el peligro contra el cual ellos luchan. No sé si tienen algún tipo de asidero. Por supuesto de que hay mucha manipulación y mucho engaño, ¿no? Escuchaba a un político decir que iban a triplicarse las tarifas del agua, por ejemplo, lo cual no tiene mayor asidero. Y el hecho de que si una empresa pase a ser administrada por un operador privado no quiere decir que no haya controles y que no haya supervisión y que no haya tarifas reguladas, como puede haberlo en el caso de los otros servicios públicos que son privados, ¿no? Pero el punto es de que en la opinión pública existe mucha desconfianza. Y al haber desconfianza, entonces hay una predisposición a creer que el Estado debe jugar un rol mucho mayor. Y hay también un bajo entendimiento de lo que es la competencia, por ejemplo el tema de los precios, ¿no? Hay mucha demanda por control de precios, ¿no? No se entiende de que en una temporada, por ejemplo, como puede ser el Día de la Madre, las flores suban de precio, ¿no? La gente quiere que las flores cuesten todos los días igual, ¿no? No entiende de que para las personas que estén en el negocio de las flores es la oportunidad para ganar un poco más y compensar las pérdidas de otros días que de repente no vende nada, ¿no? Entonces, falta mucha cultura económica y en todo caso lo pongo como riesgo porque no es que haya tampoco una visión absolutamente estatista, pero sí existe una desconfianza que puede ser capitalizada precisamente por esos operadores políticos del que hablabas, ¿no? Sí, justamente nosotros siempre invitamos a que participe el público oyente. Tenemos una llamada. Sí, adelante. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Por su programa. Muchas gracias. ¿De dónde llama? De Los Olivos. ¿Qué tal? ¿Cuál es su pregunta? Sí, quería saber en qué año se derogó o se cambió las leyes de respeto a la jubilación, porque antes se jubilaban los hombres a los 60 años y las mujeres a los 55. Quisiera saber por qué, cómo en Francia, que son capitalistas, es un país europeo, hay una tremenda revuelta porque se está queriendo cambiar la jubilación a los 62 años. Y aquí nos han cambiado hasta los 85 años y nadie dijo nada. Bien, muchas gracias. Interesante la pregunta, aunque no tiene mucho que ver con el tema de la entrevista que estamos desarrollando con Alfredo Torres de Ipsos Apoyo, pero lo único que le puedo decir es que lo que acaba de pasar en Francia es que se ha aprobado, ¿no es cierto?, la extensión de la jubilación de 60 años a 62 años, con lo cual eso le va a brindar, se le va a brindar al Estado francés un respiro financiero, porque digamos ya no podían respaldar financieramente más cantidad de pensionistas. Pero vamos a regresar con este tema y con otros después de esta pausa, amigos.